sobre los nuevos motivos que hay en él. Y la segunda, claro, como esta es una institución con un poquito ya de profundidad y de manera crítica, que no solamente conocer los elementos y temas que nos dan en el colegio porque nos van a dar un examen, sino que de una manera reflexiva podamos entender con personas que conocen de esos temas a profundidad. Entonces, para esta ocasión tenemos la presencia del licenciado Edwin Espinal, quien es historiador, quien es escritor, además es abogado y una persona muy reconocida y con muchísimos conocimientos. Con él vamos a tener esta conversación, esperando que ustedes la disfruten, que pongan muchísima atención, porque al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, donde ustedes podrán expresarse, donde ustedes podrán preguntarle a él sobre lo que no entendieron y sobre lo que quieren conocer. Es una persona joven, como ustedes pueden apreciar, al igual que ustedes, es decir, que siéntanse en confianza. Para cualquier inquietud que ustedes tengan, él le va a responder. Entonces, el gobernador de este monumento, Tony Santiler, quien es también artista, pintor y joven, al igual que todos nosotros, les va a dar las bienvenidas. Gracias por acogernos esta mañana. El monumento le da más cordial de las bienvenidas. Esta es una área, como ustedes ya han podido ver, desde el primer nivel hasta el quinto nivel, totalmente reflexiva, educativa en la parte histórica y también en la parte cultural. Así que bienvenidos al monumento, que disfruten de la exponencia que tenemos aquí con Edwin Espinal. Y también quiero invitarles a partir de ahora que la biblioteca que tenemos aquí es una biblioteca especializada en términos históricos de las 14 provincias que componen el Cibao Central y de Santiago. Son temas específicos de las 14 provincias que está a la orden y a la abierta a cualquier inquietud de ustedes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Así que bienvenidos al monumento. Gracias. Nada, vamos a recibir con mucho entusiasmo. Que ciertamente le otorga la categoría que desde 1961 se le concedió mediante una ley. Esta renovación del monumento ciertamente se apega a su declaratoria como estructura que honra a los héroes de la Restauración. Para hablar de la independencia, obligatoriamente tenemos que remontarnos a la etapa de la ocupación haitiana. La independencia efímera de José Núñez de Cáceres apenas dura 9 semanas. En los días finales de 1821. Con posterioridad, el 9 de febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer llega a la parte este de la isla de Santo Domingo y se inicia de ese modo la ocupación haitiana por espacio de 22 años. Durante todo ese tiempo, durante más de 2 décadas, los haitianos buscaron imponer sus costumbres, su idioma, toda la estructura política, económica, de tenencia de la tierra, estructura territorial que existía en Haití, que ya era república desde 1804. Pero en ningún momento el gobierno haitiano pudo congeniar la diferencia cultural que existía entre la parte este y la República de Haití. Y eso se lo advirtió justamente Núñez de Cáceres cuando le entregó las llaves de la ciudad de Santo Domingo, señalando que existía una diferencia tan abismal como la que separaba a Francia y España con los Pirineos. Esa situación se volvió más dificultosa ya para la década de los años 30 del siglo XIX y tiene como elemento fundamental la labor que inició Juan Pablo Duarte, un joven que había nacido en 1803 en la ciudad de Santo Domingo, hijo de un comerciante español y de una señora oriunda del Ceibo, que tuvo la oportunidad de estudiar fuera del país. En vista de las limitaciones que se habían impuesto al sistema educativo por parte del gobierno haitiano, sus padres deciden enviarlo a Europa, específicamente a España,
a continuar sus estudios. Y en ese trayecto, Duarte tiene la oportunidad de visitar Estados Unidos, especialmente Nueva York, en Francia radica en París y en Inglaterra en Londres, para finalmente establecerse en Barcelona, en una estadía que algunas personas calculan entre 2 o 5 años. Duarte sale siendo un adolescente de 16 años y llega cerca de los 18 años aproximadamente. Y no solamente adquiere nuevos conocimientos que van a enriquecer lo que había aprendido ya en el país, sino también que esa oportunidad de viajar única, como pocos dominicanos la tuvieron en ese entonces, le permitió entrar en contacto con las ideas políticas, con las ideas literarias que existían en ese momento en Europa, especialmente el romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo, donde se propugnaba por el desarrollo de los pueblos de una manera independiente, sin ninguna sujeción a otra potencia. Duarte, después de su llegada, es recibido por su familia y un amigo de la familia le pregunta qué es lo que más le ha impresionado de esa estadía en Europa, y él señala que las libertades de Cataluña, que él en algún momento le daría a su pueblo. Con posterioridad a la llegada, Duarte comienza a integrar un grupo de amigos, de jóvenes también como él, contemporáneos suyos en la ciudad de Santo Domingo, a los que enseña esgrima, a los que transmite los conocimientos que había adquirido en Europa. Y después de aproximadamente un periodo de 5 años, en 1838, decide constituir una sociedad secreta para luchar por la separación de la parte este de la isla de Santo Domingo y constituir una república que él llamó Dominicana, que tenía formulada una bandera, como lo señala el juramento trinitario, e incluso un lema. Este conjunto de jóvenes, Duarte tenía entonces 25 años, el más joven de los trinitarios tenía en ese entonces 17, se proponen entonces a partir de ese momento lograr la expansión del movimiento a través de todo el territorio de la parte este de la isla, conquistando a las personas claves en cada ciudad, en cada lugar, en cada pueblo. Y esto lo hicieron a partir de la organización que se estableció desde un momento inicial en la Trinitaria. Grupos de 3, eran 9, cada grupo de 3 debía buscar 3 más. Cada uno de un grupo de 3 debía buscar 3 más. Y así cada persona que se incorporara al movimiento debía buscar 3 más. Esa expansión exponencial, digamos, logró que en el momento justo del golpe de Estado a los haitianos, todo el país estuviera prácticamente convocado, unido en una sola idea, que era la separación. Pero resulta que el gobierno haitiano tenía también problemas internos, el gobierno de Guayana, y es derrocado en 1843 por un general del ejército haitiano, Charles Gerard, que se convierte en el presidente de la República. Este derrocamiento, si bien fue obra de los revolucionarios haitianos, encontró el apoyo de los dominicanos, pero era un apoyo con una segunda, como se diría, porque lo que se buscaba era, obteniendo el apoyo de los haitianos, debilitando el gobierno haitiano, lograr la separación de la parte este de la isla. Es así como los trinitarios y los comunicados de la Trinitaria logran acceder a los puestos principales en cada una de las comunidades de la parte este, en vista de que se había reformulado la constitución del gobierno haitiano en ese momento, pero pronto quedó al descubierto que el interés no era otro que obtener la separación. Y es por eso que el presidente Gerard encabeza una columna del ejército, penetra la parte este de la isla y hace presos a los principales cabecillas del movimiento. La persecución en contra de Duarte, como el principal instigador del movimiento, es tan fuerte, hace que este sea sacado por sus compañeros fuera del país. Es por esto que Duarte no está presente el 27 de febrero
de 1844 en los hechos que tuvieron lugar en la Puerta de la Misericordia y la Puerta del Conde. Pero el movimiento quedó a cargo de Francisco del Rosario Sánchez, que había sido integrado a los planes conspirativos de la Trinitaria. A partir de entonces, el movimiento, en vista de que ya no tenía la cabeza en el territorio posteriormente dominicano, tiene que aliarse con otro grupo que buscaba la separación de Haití, pero no la independencia, sino que lo que buscaba era la protección de otra potencia, porque se entendía que si bien podíamos separarnos de Haití, no podíamos ser un pueblo que pudiera andar por sí mismo, que necesitaba el apoyo de otro país, porque la amenaza haitiana, no obstante la separación, podía seguir latente. Ese grupo de los afrancesados estaba representado por figuras como Buenaventura Báez, un rico comerciante de Azo, y por una figura que había estado vinculada al gobierno de los haitianos, pero que ya no estaba en el tren gubernamental, que era Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla va a ser la persona que redacte incluso el famoso manifiesto del 16 de enero de 1844, prácticamente un memorial de los agravios en el que los habitantes de la parte este señalaban las razones por las cuales habían decidido separarse de Haití, cuál iba a ser la forma de gobierno que iba a tener ese nuevo territorio, e incluso la organización territorial que ese territorio iba a tener. Este manifiesto es el preámbulo de la separación. El grupo liberal, unido a esta facción de los conservadores, da el golpe el 27 de febrero, originalmente se tenía planeado para el día 20 de febrero, y de este modo se adelantaron a lo que pretendían la protección francesa. Es realmente interesante observar cómo en esta toma de los cuarteles haitianos en la ciudad de Santo Domingo, que estaban en la muralla de la ciudad, recuerden, y los que han ido a Santo Domingo en una excursión podrán haber visto parte de las murallas, porque la ciudad en ese momento estaba todavía amurallada, es tomada sin disparar un tiro, porque se había logrado tener la disposición, la confianza de los habitantes de la parte este que formaban parte de los regimientos haitianos, y se entregan digamos que sin ninguna objeción los puestos militares, fundamentalmente a la Puerta del Conde, que era la puerta de acceso principal a la ciudad. Los convocados se reúnen cerca de las 11 de la noche, un día como mañana, en la Puerta de la Misericordia como punto de reunión. No aparecen todas las personas que fueron convocadas, y en ese momento es que se produce el célebre trabucazo, como una forma de llamar la atención a los que estaban en el lugar en ese momento, de que ya era imposible dar marcha atrás y que había que afrontar el plan como se había previsto, aún no estuviesen todas las personas reunidas. Después se pasa entonces a la puerta de acceso principal, que era la Puerta del Conde. Se toma el cuartel de la Puerta del Conde y se iza entonces la bandera nacional, que había sido ideada por Duarte y que confecciona, que borda para la ocasión, Concepción Bona, una jovencita también prácticamente contemporánea de los trinitarios, que era hija de uno de los conspiradores trinitarios. A partir de ese momento entra entonces en juego la Junta Central Gubernativa, que fue el primer gobierno que se constituye. Y en vista de que los liberales se habían aliado a los conservadores, y siendo estos personas mayores que tenían una mayor experiencia política, no la tenían los trinitarios, son los conservadores con Bobadilla a la cabeza los que asumen el control del gobierno. Y una de las primeras medidas del gobierno es enviar a delegados a los diferentes pueblos del país para lograr la adhesión a la separación, a la independencia. Ya en el este se había logrado el apoyo militar, porque se había conquistado previamente a Pedro Santana, quien marcha desde el Ceibo a la cabeza de 3.000 hombres para apoyar ese golpe de Estado que había tenido lugar el 27 de febrero.
Una vez los delegados son enviados a las diferentes ciudades, estas se comienzan a unir al grito separatista. Primero son los pueblos más cercanos a la capital, como Monteplata, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá, después los pueblos del sur, San Cristóbal, Baní, y posteriormente los pueblos del Cibao, comenzando por Cotuí el 5 de marzo de 1844, posteriormente La Vega un día antes, el día 4, Santiago el día 6, se hace ya desde hace unos años un acto conmemorando la adhesión de Santiago a la independencia de la fortaleza de San Luis, que fue el lugar donde se hizo la bandera. San Francisco de Macorís el día 7, San José de las Matas el día 10 y finalmente Puerto Plata el día 15 de marzo. Mientras esto iba pasando en el Cibao, la Junta Gubernativa envía a buscar a Duarte, que estaba, como sabemos, en el exilio desde el año anterior, estaba en Curazao, y se le recibe en el puerto, y el arzobispo Portes, que era el arzobispo de la época, lo recibe con el saludo de Salve, Padre de la Patria. Duarte se integra a los trabajos de la Junta Gubernativa y es enviado al frente de batalla en el sur, porque desde el día 10 de marzo, los haitianos, Charles Guerra, que ya tenía conocimiento del levantamiento, obtiene la autorización del Congreso haitiano para marchar sobre la parte este para sofocar el movimiento de los trinitarios. Y lo hace por 2 puntos. Entra por San Juan de la Maguana y Neiva para confluir en Asua, y la otra columna del ejército haitiano entra por Dajabón para llegar hasta Santiago. El objetivo era, si había alguna resistencia en Asua y Santiago, eliminarla para entonces llegar hasta la capital y eliminar el brote de conspiración que había. Pero los haitianos no habían considerado que en esos días previos de marzo se habían levantado todas las ciudades a favor de la independencia. Todos los comandantes militares de esas ciudades que eran haitianos habían sido hechos presos y lo habían mandado a la capital, y ya todas las ciudades estaban ocupadas por tropas dominicanas y oficiales dominicanos que organizaron justamente la defensa en Santiago y en Asua para defenderse del ataque de los haitianos. Y es así como tienen lugar las 2 batallas más importantes de la independencia: la batalla de Asua en marzo, en el 19 de marzo, y la batalla de Santiago el día 30. Con estas 2 batallas se logra detener el avance de los haitianos. Prácticamente la independencia queda sellada con esos 2 triunfos, pero vamos a tener entonces el gran inconveniente de la lucha de personalidades que se va a desatar entre los protagonistas del movimiento. Santana, una vez logra derrotar a los haitianos en Asua, se repliega hasta Baní. Entre Baní y Asua, si ustedes han ido a alguna excursión al sur, van a encontrar que existe en el trayecto el sitio denominado El Número. En esa carretera de Baní a Asua, El Número es un punto al que se asciende, después se baja y se ve la bahía de Ocoa a mano izquierda, después las montañas de la cordillera central a la derecha. Pero ese punto del Número es un desfiladero, es un barranco bastante estrecho, el camino para cruzar, y Santana posicionó hombres en ese punto para atacar a los haitianos si intentaban llegar hasta Santo Domingo. ¿Por qué? Porque al estar Asua en una sabana era muy fácil de tomar, y él entendía que replegándose a Baní, existiendo esas montañas, ese desfiladero, ese barranco en el medio, desde ese lugar podía atacar a los haitianos. Efectivamente, los haitianos no pudieron cruzar. Su fuerza naval fue derrotada en la batalla de Tortuguero el 5 de abril, y evidentemente se quedaron varados en Asua sin ninguna ayuda. Los haitianos que habían sido derrotados en Santiago se retiran. Pierrot, que era el que comandaba el ejército, y tiene entonces lugar un golpe de estado en Haití que derroca a Charles Guerra, quien tiene entonces que marchar de nuevo hacia Puerto Príncipe. Mientras tanto, la Junta Central Gubernativa y Santana, desde el frente de batalla, hacían esfuerzos para continuar las negociaciones con Francia. Fundamentalmente la negociación consistía en que Francia protegiera
esa independencia dominicana, y los dominicanos entonces le iban a ceder la bahía de Samaná a cambio, a perpetuidad. Por supuesto, los trinitarios, aunque eran menos en la composición de la Junta, se oponen a esos planes, dan un golpe de Estado y toman entonces el poder. Duarte, cuando regresa del frente de batalla por las diferencias que tuvo con Santana, de si atacaban o no atacaban a los haitianos, es enviado a la zona norte, al Cibao, porque aquí existían diferencias en cuanto a si se aceptaba o no el protectorado francés. Mella, que había sido enviado como delegado militar para organizar la defensa de Santiago en la ocasión de la batalla de marzo, proclama a Duarte presidente de la República en Puerto Plata y en Santiago. La Junta Gubernativa, que había sido tomada nuevamente en un contragolpe por los conservadores, desautoriza esas proclamaciones que hace Mella, destituye a Duarte del cargo y se ordena su apresamiento. Es apresado en Puerto Plata, se hace preso en la fortaleza San Felipe, frente al malecón en Puerto Plata, es llevado a Santo Domingo, hecho prisionero, y posteriormente es deportado fuera del país con los principales miembros de la Trinitaria y los que participaban en el movimiento, que regresan posteriormente, pero Duarte permanece en Venezuela hasta 1864, cuando brevemente retorna nuevamente a propósito de la guerra restauradora. Finalmente muere, como ustedes saben, en Venezuela en 1876. De ese modo, la idea de una república independiente, plena, se logra, pero queda limitada por el poder que Santana se otorga. Después que desaparece la amenaza haitiana, después que Duarte es expulsado del país, se empieza a reorganizar el sistema político del nuevo gobierno a partir de una constitución. Se reúnen en San Cristóbal, siendo una ciudad cercana a Santo Domingo, donde aparentemente no podía existir la influencia militar o política, pero una vez el texto es presentado a Santana como presidente de la República, él no acepta el contenido de esa constitución y impone la redacción de un nuevo artículo, el famoso artículo 210, mediante el cual se le otorgaban al presidente de la República, mientras durara el estado de guerra con Haití, todas las prerrogativas necesarias para movilizar el ejército y tomar todas aquellas precauciones que fueran de lugar sin incurrir en ninguna responsabilidad. O sea, en base a ese artículo, Santana podía movilizar el ejército, podía fusilar a quien él quisiera, tenía todo el poder en las manos, y el Congreso y el Poder Judicial no podían interponerse en sus actuaciones. Y de ese modo se pasa entonces a una república coartada, prácticamente se entroniza una dictadura conservadora que va a tener ya en el curso de la Primera República la contradicción de dos personajes que se van a disputar la presidencia, que son Santana y Buenaventura Báez. Pienso dejarlo en este punto para entonces pasar a preguntas y respuestas, porque creo que ha sido bien sintético el proceso expuesto. Muchas gracias. Yo quería puntualizar algo, Edwin, con respecto a lo que tú estabas diciendo, y decirle a los muchachos para que vean cómo son las cosas, de que cuando Duarte regresa, él no regresa como impotente de la patria, sino que viene a enfrentar y a comandar un ejército. Es decir, se va al sur a comandar un ejército, no viene a sentarse en una silla presidencial. Es decir, los grandes luchadores o los generales de la época eran gente que estaban frente a un ejército constantemente. Quería especificar eso.
con esa acotación es importante señalar que Duarte era muy respetuoso del orden establecido. Si bien a él se le consideraba como la persona que había tenido la capacidad de formular todo ese proceso, de articular a toda esa población para que se uniera en torno a la idea de la separación, ya existía un gobierno constituido y él no iba a ir en contra de ese gobierno. E incluso cuando se le proclama presidente en Puerto Plata y en Santiago, él no acepta, porque existe un gobierno. O sea, él era respetuoso de la legalidad. Ese es un elemento, un valor que hay que tomar en cuenta, el respeto a la ley por parte de Duarte. Muy El joven Espinal, muy coherente y muy bien articulada su exposición. Me gustaría un punto que él resaltó. Este artículo de la Constitución 210, que me parece que ahora es el artículo 55, realmente en aquel entonces fue un traje hecho a la medida de Pedro Santana, ¿verdad? Para quizás tener todo el control absoluto de aquel momento. Yo me pregunto, quizás en la República Dominicana se han hecho muchas reformas constitucionales. ¿Por qué quizás no se ha tocado ese artículo? Y todavía, desde aquel entonces, desde que se redactó nuestra constitución, nuestra única constitución, que a veces por error decimos que tenemos varias constituciones, lo que se han hecho son reformas constitucionales. Solo hay una constitución, ¿verdad? La del 6 de noviembre de 1844. Entonces uno a veces se pregunta, ¿por qué quizás no se reducen quizás ciertos poderes al Ejecutivo con este artículo? Porque uno dice, ok, estamos en una democracia que es cierto que ha ido evolucionando y que el pueblo ha ido en cierto modo haciendo que los gobernantes se adapten a ella, porque es un país pacífico, un país de paz. ¿Qué quiere paz realmente? Entonces uno a veces se pregunta esto. Constitución, y los estudiosos del derecho constitucional coinciden en ese punto, de que solamente lo que han habido a través del tiempo son reformas a ese texto original. Y si bien el artículo 210 ya no existe como tal en la reforma constitucional actual, sí está reflejado en el artículo 55 por la cantidad de atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, incluso atribuciones que ciertamente podría desarrollarlas una Secretaría de Estado, pero justamente ese reflejo del artículo 210 todavía permanece, y a pesar de que se han planteado reformas constitucionales en varias ocasiones en el pasado reciente, ese artículo no ha sido tocado. Incluso en la reforma constitucional que se plantea es un artículo que prácticamente no tiene relevancia en todo el proceso de reforma. Dominicano frente al haitiano, ¿verdad que sí? Si es que lo ves desde el punto de vista, ok, el negro, no soporto el negro, o realmente como elemento histórico lo rechazo porque se me enseñó desde niño que debo rechazar el haitiano, porque es el malo de la película desde el punto de vista histórico, o desde el punto racial rechazo el negro. No, yo no lo considero, sino que yo veo que es un problema cultural más que racial. Es un problema incluso hasta de identidad. Nosotros fuimos colonizados por una parte española, fuimos formados en otra perspectiva a diferente a la parte haitiana. Entonces, Haití cuando se proclamó independencia, su independencia fue proclamada primero que nosotros, y por eso nosotros fuimos colonia de ellos. Pero fuimos también con otra costumbre, con otra nueva visión de lo que debería ser un nuevo mundo. Es decir, Haití para mí es un problema cultural, única y razonalmente. Nosotros no lo vemos a ellos desde mi punto de vista, sigo diciendo, con la parte racial, porque ¿cuántos haitianos viven actualmente en el país? Aquí son muy pocos los problemas que existen a nivel de comunidad con los haitianos. Es decir, yo veo más racismo también en aquellas potencias donde también donde hay muchísimos extranjeros, y ahí sí hay un nivel de rechazo, pero el nivel de los rechazos haitianos aquí es muy mínimo,
porque ellos vienen a hacer un trabajo y se les da un trabajo. Es decir, no son esclavos. Aquí ellos no vienen como esclavos, aquí ellos vienen a servir y a dar un servicio. Y lo único que yo veo es un problema cultural, más que racial. Tú, una pregunta, algo que decir. Anímense, estamos en libertad, estamos celebrando la libertad y la libertad tiene que ser de pensamiento, de expresión. Qué bueno, se proclama la independencia, pero qué tan difícil fue mantenerla. Y si fue todo este proceso que conllevó después de proclamada la independencia, es porque aún no había vamos a decirlo, un concepto de Estado. Bueno, queremos libertad, proclamamos la independencia, pero ¿y después qué? ¿Qué hacemos? Prácticamente se prolongó hasta 1856. Hubo 4 campañas en las cuales se desarrollaron diversas batallas a partir de 1845, cuando los haitianos posteriormente iniciaron nuevos ataques, que concluyeron finalmente en 1856 con la batalla de Sabana Larga. Esa batalla de Sabana Larga pone fin a las incursiones haitianas. Y a pesar de que prácticamente se había consolidado un sistema de gobierno republicano, ya habían transcurrido varios periodos de gobierno en los cuales Báez y Santana habían sido las figuras dominantes. Se planteó la excusa en 1859 de que el problema haitiano todavía estaba latente y que era necesario continuar en la búsqueda de un protectorado de una gran potencia, en este caso España. Y Santana, que era para entonces nuevamente presidente de la República, reinicia esos planes de protectorado, esta vez con España. Y finalmente lo consigue en 1861 con la anexión, que va nuevamente a ser un proyecto fallido en 1863, cuando los restauradores que asumen los principios de la independencia proponen la restauración de la independencia nacional. Fuera del tema, ya que el país quedó independizado y Francia no llegó a obtener puede decir, nuestro país, en tanto lo económico, ¿cómo fue nuestro país? Económicamente, digamos que acaso muy débil por el hecho de la constante guerra con Haití, porque la mayoría de recursos que se recaudaban a través de los impuestos iban a parar para el ejército, para sostener el ejército, y se mantuvo como una economía de subsistencia, aunque sí existió un renglón exportador bastante consolidado, especialmente con el tabaco como principal producto de exportación. Vi un documento que está en la Secretaría de Estado de Cultura, que es una carta de los ingresos que tuvo Duarte para ir al sur a la batalla de Asua, que esos ingresos eran de 1.000 pesos para él comandar toda la tropa, de 1.500 personas, de 1.500 soldados. Y ese documento está escrito ahí detallado cómo ellos administraban esos 1.000 pesos, en qué lo gastaban, totalmente detallado, cómo compraban los utensilios, las provisiones y todo eso, que es un documento fiel a la época. Seguimos, Vamos a ver. ¿Os quedó todo bien claro? Una partecita. Sabemos que Duarte era como el arquitecto de lo que es nuestra, ya posteriormente, nuestra soberanía, nuestra libertad como dominicanos. Vemos que ya más adelante, vemos el caso de Pedro Santana, un hombre que se destacó por sus grandes luchas, su valentía, aunque en cierto modo en muchas ocasiones utilizó como cortina a Antonio Duvergé, que históricamente eso hay que resaltarlo siempre. El papel de Antonio Duvergé, excelente, excelente. Vemos ya esos remanentes de el patriota y el traidor, o sea, cómo Juan Bosch resalta eso en su libro La fortuna de Trujillo, las contradicciones del dominicano, o sea, ese sentimiento nacional se ve como debilitado, o sea, un Pedro Santana que lucha por la patria, un patriota y de buena a primera un entreguista.
O sea, ¿cómo pierde si realmente había un patriotismo o todavía había una gran debilidad? O si todo había sido una lucha de intereses desde el punto de vista de él, ¿ve? Porque miren cómo tratan a Juan Pablo Duarte, quien realmente fue el que diseñó todo esto. Fue realmente, como dije anteriormente, el arquitecto. Y de buena a primera, Mella lo asume como bueno y válido el papel de Juan Pablo Duarte. Pero miren cómo Pedro Santana, ya el soldado, deja de lado esa parte y se canaliza, se focaliza en sus intereses personales. El patriotismo de Santana podría ser acaso velado, porque ciertamente se mantuvo en él en todo momento esa idea, esa fijación de que el país no podía avanzar solo, sino que necesitaba el apoyo de un país con mayores recursos, mayor posibilidades. Y es una gran contradicción que siempre se han planteado los historiadores, el hecho de que siendo Santana la primera espada de la independencia nacional, posteriormente sea el que proponga la anexión, y que no obstante esa dualidad se lleve entonces al Panteón Nacional, colocándosele justo al lado de los restos de las personas que él adversó. ¿Alguien se anima? Vamos a ver. ¿Qué van haciendo los padres de la patria? Permanece exiliado. Posteriormente, Mella y Sánchez retornan al país. Mella se integra al gobierno de Santana. Sánchez se integra al gobierno de Báez, pero posteriormente ambos reivindican esa vinculación que tuvieron con esos dos caudillos. En el caso de Mella, al figurar como uno de los elementos del bando restaurador, muere en Santiago, siendo una de las figuras principales del gobierno restaurador, y Mella encabeza en 1861 una invasión desde Haití para luchar justamente contra la anexión, y es fusilado en San Juan de la Maguana, cuando es hecho prisionero. Ahora con lo que acabas de decir, y es que parece que no tenían un concepto de Estado, es decir, no tenían una propuesta para luego de que podrían lograr la libertad de proclamar la independencia. Si cada uno coge por un lado, no había un camino a seguir, no había una propuesta consolidada para mantenerse unido y para saber qué hacer después. Quiero que me diga algo sobre eso. El del Estado se inicia a partir de la Segunda República, después de la anexión a España, con los gobiernos de los azules, de Luperón, de Villini, de Mariño, etc. Pero esa primera etapa de la Primera República es prácticamente la representación de la pugna entre Santana y Báez en la alternabilidad del poder y la búsqueda de un protectorado. Ya fuese Francia, en el caso de Báez también Estados Unidos. Fue uno de los cabecillas, ¿verdad? Entonces ya los haitianos habían salido. ¿Por qué siguió exiliado? ¿Qué hacen? Porque 4 años después de proclamada la independencia, en 1848, el presidente de entonces, Manuel Jiménez, da un decreto que permite el regreso de todos los exiliados. Muchos de ellos se integran nuevamente al país, algunos pasan a ocupar cargos en el gobierno, pero Duarte decide permanecer en el exilio. Incluso se pierde el rastro de Duarte en Venezuela, y para su propia familia lo daban por muerto, porque se integra en la selva del Amazonas y no se sabe nada de él hasta 1864. O sea, durante 20 años Duarte está ausente por completo del panorama político nacional. Es un periodo oscuro ese de la vida de Duarte en Venezuela, y a pesar de que se han hecho investigaciones, no se han podido localizar documentaciones contundentes a través de las cuales uno puede establecer las razones de ese aislamiento. Ok, vamos a la participación allá. Algo fuera del tema, no tanto del tema, pero oímos mucho sobre el Tratado de Basilea. Ese tratado fue durante la
la dominación haitiana o luego de la dominación haitiana, o sea, cuando logramos la independencia y España y Francia luchan por nuestro país. Basilea en 1708, antes de la ocupación. Por ese tratado, España le cede a Francia la parte este de la isla. A cambio de todos los territorios colonizados. O sea, Tratado que pone fin a una guerra entre Francia y España, uno de la isla a Francia. Entonces, la parte oeste de la isla, que era ya territorio francés, pasa a unificarse. La isla entera, la isla española completa, es territorio francés en ese momento. Pero posteriormente, los haitianos que ya venían iniciando una revolución desde 1791, se proclaman independientes en 1804. En 1802, los franceses pasan a tomar posesión de la parte este de la isla. Pero tienen el enfrentamiento con los haitianos por un lado y tienen también por otro la resistencia de los habitantes de la parte este, que deciden no vincularse a Francia, sino separarse de los franceses y nuevamente ser territorio español. Las manifestaciones patrióticas, por ejemplo el caso de Sánchez, cuando desde el exilio venía a luchar por su patria nueva vez para la guerra restauradora y ya es interceptado en San Juan de la Maguana. Pero miren cómo nuestros hermanos haitianos, históricamente hemos tenido nuestros conflictos bélicos, pero también es importante resaltar que históricamente también hemos tenido nuestros vínculos de hermandad y de amistad, porque miren cómo Sánchez no penetra por sus territorios, sino penetra por Haití, y le dice a ellos, penetro por aquí porque no lo puedo hacer por otro lado, pero si alguien intenta mancillar mi nombre, díganle que soy la bandera nacional. O sea, qué forma tan bonita y tan patriótica de elevarle ese mensaje a su país. Igualmente Mella también hizo sus grandes manifestaciones patrióticas. Entonces eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que debemos llevar dentro ese sentimiento que de una forma, en algún momento, ellos la manifestaron, y cada uno de esos hombres y mujeres que lucharon por nuestra patria, también lo elevaron y de forma presencial lo hicieron. Cada uno de nosotros tenemos esa gran responsabilidad y ojalá que se siga manifestando y que en este mundo tan globalizado y tan modernizado, las instituciones y los que todavía amamos la patria y mantenemos esos elementos históricos vivos, sigamos fortaleciéndolo. ¿Alguien más? Bueno, con broche de oro, ¿verdad? Y queremos hacerle una pregunta a Edwin, la última pregunta. ¿Qué tan independientes somos? ¿Cierto? Independentista desde aquella época hasta hoy, claro, de manera resumida. Y te hago la pregunta porque me nace la inquietud, como el profesor se expresaba ahorita, de que había un interés por venderle, anexar nuestro país, pero no era solamente por el deseo de que el país progresara y saliera adelante, sino también ahí están mis intereses, ¿verdad? Con eso también yo gano. Entonces ahora, cada vez que se hacen muchos préstamos, cada vez que hay que cogerle prestado a otra potencia, pienso yo que de una manera decir, bueno, no podemos solo, tenemos que buscar la ayuda de las grandes potencias. Entonces, de alguna manera, directa o indirectamente, esas grandes potencias que nos prestan, nos intervienen, nos indican hacia dónde tenemos que ir, qué debemos hacer, y eso pasa ahora con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive para darnos el préstamo ellos se instalaron aquí, en República Dominicana, y todas las decisiones económicas que se van a tomar, tienen ellos que darle visto bueno, si no estoy equivocada. La relativización del término de independencia ya no es una separación definitiva, una liberación plena de otros países, pero hay que considerar que el mundo actual ya no es como en aquella época, donde existían muchas limitaciones de
de comunicación y de falta de contacto entre los diferentes países. Pero lo que de manera fundamental debe existir para esa vinculación entre los países como se da en el mundo actual es justamente mantener de manera fundamental la cultura de cada uno de los países. O sea, prácticamente la independencia se fundamenta en la identidad, en el sentido de pertenencia que cada país retenga sobre sus valores. Porque evidentemente de no consagrarse al conocimiento, al estudio, a la asimilación, a tomar como ejemplo esos valores, evidentemente que la independencia se va a diluir y ya se pasaría totalmente a depender de otro país. Ustedes, encantadísimo de tenerlo aquí en la Biblioteca Pedro Francisco Bono del Monumento a los Héroes de la Restauración. Yo creo que ha sido una charla muy productiva, con una participación muy buena, con un interés muy marcado. Queremos exhortarles a conocer sobre nuestra historia, a respetar nuestros independentistas, a respetar nuestro símbolo patrio. Porque como decía Edwin, tenemos un sentido de independencia, es decir, esto nos pertenece a todos. Si estamos en otro país y se arma un conflicto, mire cómo nos están echando todos los Estados Unidos. No lo queremos aquí, se van cada uno para su casa, se van para su país, ustedes molestan. ¿Y para dónde uno coge? Coge para República Dominicana, porque ese es el país que a mí me pertenece. De ahí es que yo soy, de ahí yo me identifico. Cuando estamos en un acto fuera del país, ¿qué levantamos? Nuestra bandera, nuestros colores. Es decir, yo me identifico con ese símbolo. Entonces debemos respetarlo, debemos respetar a nuestros héroes que ofrendaron su vida, sus bienes y toda su energía la dedicaron para que hoy gocemos de independencia, para que hoy gocemos de sentido de pertenencia, para que hoy nos identifiquemos como dominicanos. Así que muchísimas gracias. Despedimos al licenciado Edwin Espinal con un fuerte aplauso y les agradezco. Muy buenos días. Se quedan ahí sentaditos, tranquilitos, porque ahora vamos a compartir un refrigerio.